Belleza, astucia y además con muchos talentos. Canta excelentemente, por lo que sigue siendo extremadamente amada por el rey. No es que sea respetada por todos, pero es escuchada en algunos asuntos y es la favorita del sultán, quien la quiere continuamente a su lado. Puede hacer lo que desee con él y posee su corazón absolutamente, pues no se le niega nada jamás. Descripción que hace el embajador veneciano Simón Contarini sobre la sultana Cosem, todavía durante el reinado de su esposo Ahmed I. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Espero que, como siempre, de maravilla. Ya sabéis que en este programa siempre intentamos satisfacer las peticiones y lo que solicitáis cada uno de vosotros. En un principio me habría gustado dedicar esta noche para contaros la historia de los reyes Trastámara de la Corona de Aragón, pero he pensado que mejor voy a dejar ese programa para el viernes y que en esta ocasión vamos a satisfacer otra petición. Se trata de la petición que hizo uno de vosotros llamado 75XS, o así comienza su nombre, que es un poco largo, nombre de usuario, por supuesto, de una de las mujeres más interesantes del Imperio Otomano. Ya sabéis que a mí me encanta esta cultura y en varias ocasiones os he hablado de sus sultanes, de sus esposas y de sus hijas. Pues en esta ocasión vamos a hablar de la regente, porque si bien es cierto que para los europeos Hürrem Sultán es la mujer más importante del imperio, para los turcos la mujer más poderosa de toda la historia otomana y la más determinante para su historia no es otra que la mítica Kösem Sultán. Espero que os guste mucho esta historia a todos y más especialmente a aquel que me la solicitó. Y ahora, si os parece, vamos a comenzar. Atrás quedaron el bosque invernal y sus sonidos naturales. Ocultos entre los árboles, pensó que podría haber algún tipo de duendecillos, de esos que ríen con los problemas humanos, aparentemente insignificantes y nada relacionados con ellos. El señor Adamic se volvió un segundo para atisbar los diminutos ojillos negros o las sombras tras las hojitas, para pedir que se alejaran con una mano en el corazón. Esa mañana se iba a derramar sangre y los daños colaterales eran innecesarios. La oscura y fantasmal dama se desvaneció en el aire. Donde había estado ella ya no había nada más que aire. Sin embargo, al hombre le bastó con alzar un poco la mirada para encontrarla, sentada al borde de una de las ventanas, observando con lágrimas en los ojos el interior de un cuarto. Era como si ahí dentro la aguardara toda su vida, una vida a la cual tenía miedo de acceder. Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, la nueva novela de Marta Cánigo Fernández con Ediciones Antonella, ya a la venta en digital y en físico. En digital en Amazon Kindle y a través de la página web, y en físico a través de la página web en cualquier librería o encargándoselo a la autora a través de Instagram, @elmundodelaki. Tenéis toda la información necesaria en la descripción del programa. Y ahora sí, vamos a continuar. A finales del siglo XVI, exactamente en el 1589, vino al mundo en la isla de Tenos, actual Grecia, pero en aquel momento República de Venecia, una niña de nombre desconocido. Hay quien cuenta que se llamaba Anastasia, pero no hay nada probado al respecto. Se apunta a que, al igual que una de sus antecesoras, habría podido ser hija de un sacerdote, pero tampoco está probado, tampoco hay nada claro a este respecto. Podría haber sido parte de una leyenda para crear un paralelismo entre esa pequeña y la mujer que inició el camino que ella habría de tomar en el futuro. Hürrem Sultán nació en lo que a día de hoy es Ucrania,
o se cree que nació allí. Pero la niña que en un futuro pasaría a llamarse Cosem, o a ser recordada como Cosem, nació en el Mediterráneo, en un mundo mucho más cálido, pero no por ello menos tenso. La vida, cuando vives cerca de un rival tan poderoso como el Imperio Otomano, no siempre es fácil, menos si nos paramos a pensar en que ella nació en un archipiélago con mucha historia. La isla de Tenos pertenece a las Cícladas, un conjunto de 220 islas, un archipiélago, que se sitúa más o menos en el centro del Egeo y cuya isla principal es la isla de Delos. La mitología griega asegura que en ella nacieron los dioses Apolo y Artemisa. ¿Quién sabe si parte del arte de uno o de la capacidad para la caza que tenía la otra podrían haber afectado de alguna manera a la futura Cosem? Desde luego eso es una tontería, pero ¿a qué queda bien a nivel literario? El primer momento en el que se sabe algo sobre esa niña es cuando tiene unos 12-13 años, aproximadamente en el año 1602, ya en el siglo XVII. Se supone que esta pequeña, no está claro si por un secuestro o si fruto de algún tipo de regalo que hubiese hecho su familia, habría pasado a ser una de las esclavas del señor de Bosnia. El Eyalato de Bosnia, unidad administrativa del Imperio Otomano, había nacido pocos años antes y, a grandes rasgos, ocupaba el territorio que hoy pertenecería a Bosnia-Herzegovina, pero también a algunos países circundantes de la actualidad. Y lo que se supone es que el señor que se ocupaba de gobernarlo habría tomado a esta niña, la habría tenido, de una manera o de otra, conviviendo con él en un régimen de esclavitud, pero que, pasado un tiempo, poco más de un año, la habría enviado como regalo, como ofrenda, ahora sí, a la ciudad de Constantinopla, al corazón del Imperio Otomano. ¿El motivo? En el año 1603 fallece el sultán Mehmed III. Para quienes no sepáis ubicarlo, os voy a hacer un pequeño croquis con los sultanes que hemos visto hasta la fecha para que os hagáis una idea. Mehmed III fue el hijo de Murad III y de su esposa, la sultana Safiye. Asimismo, Murad había sido hijo de Selim II, el borracho o el rubio, y de su esposa, la sultana Nurbanu. Sobre estos dos ya os hice un programa por si queréis echar un ojo. Y por supuesto, Selim era el hijo, a su vez, del sultán Suleimán y de su esposa, su legítima esposa, Hurrem Sultán. Desde los tiempos de Suleimán y de Hurrem había habido una sucesión de sultanes, por supuesto, pero ante todo unos sultanes que habían tomado una relación prácticamente monógama y una esposa legítima ante los ojos de Dios, ante los ojos de Alá, haciendo que, ante todo, una de las ramas de su familia, un grupo de hijos, tuviesen una situación más privilegiada que los demás, porque solo los hijos de la esposa legítima, solo los hijos de la consorte, la Hasheki es un término bastante importante y que fue mutando de importancia desde Hurrem hasta la historia de esta pequeña que os estoy contando hoy, pero que ante todo designaba que aquella que tenía el título de Hasheki tenía muchos puntos a convertirse después en valide sultán, en madre sultana, y la madre del sultán, hacedme caso, siempre es la más importante del reino, la más importante del imperio, después del sultán. Hasta ahora, las mujeres de las que os he hablado, Hurrem, su hija Mihrimah y la sultana Nurbanu, fueron hashekis, cada una de una manera, pero lo que os voy a contar ahora, ante todo, es la historia de una valide. Pero no adelantemos acontecimientos. Como os decía, en el año 1603 fallece el sultán que había sido nieto del sultán Selim y bisnieto del sultán Suleimán el Magnífico. Y quien sube al trono es su hijo mayor, Ahmed, quien pasaría a ser conocido por la historia como Ahmed I. Ahmed tenía entonces unos 13 años
y cuando recibió, entre todos los obsequios que le dieron, a aquella niña griega, cuentan que no pudo dejar de mirarla y que decidió que, si bien no tenía por qué ser la única mujer con la que tuviese hijos, sí que podía convertirse en alguien importante para él. Lo que no está tan claro es quién envió a esa niña a los aposentos del sultán. Normalmente debería haber sido, según los protocolos tradicionales, la valide, la madre del sultán, la encargada de elegir qué criadas, qué odaliscas, qué concubinas podían pasar una noche con el sultán e intentar así darle hijos. Pero en este caso es que había hasta 3 mujeres de importancia en el harén en aquel momento de la historia. Y es que Ahmed era un sultán niño que había ascendido al trono tras la muerte de un padre que también había muerto bastante joven, y eso hacía que siguiesen por ahí tanto la madre de Ahmed, la sultana Handán y valide sultán, teóricamente hablando, pero también estaba la abuela del sultán Ahmed, la sultana Safiye, veneciana de nacimiento y también una muchacha llevada al palacio por la fuerza muchos años atrás. Safiye era una mujer imponente, considerada una de las figuras más importantes, junto con Hurrem Sultán, junto con Nurbanu y junto con su hija Mihrima, en el sultanato de las mujeres, un periodo de la historia otomana que abarca los siglos XVI y XVII, donde el gobierno de los sultanes estuvo muy influenciado por sus madres, por sus esposas y por sus hijas, pero especialmente por esposas. Y si bien la madre del nuevo sultán Ahmed, Handán, no era una de esas mujeres fuertes y con capacidad de influir en los asuntos de Estado, tenía un perfil muy diferente del que presentaba la poderosa y ya imponente sultana Safiye, que casi rondaba la cincuentena y era una mujer considerada como mucho más experimentada en las habilidades del gobierno. Se rumoreaba por ahí que la sultana Safiye, en su época más joven, se había carteado con la poderosa reina Isabel I de Inglaterra, Isabel Tudor, que había recibido regalos como un poderoso carruaje de oro con el que se paseaba por Constantinopla y que además, a la muerte de su esposo, el difunto sultán Murad III, había ordenado ella misma la ejecución de la mayor parte de sus hijos para así poner en el trono a el mayor y el que consideraba más fuerte, el padre del nuevo sultán Ahmed. También, asimismo, es de suponer que las mujeres de la familia habrían deseado que se cumpliese con la ley de fratricidio, es decir, que el pequeño Ahmed de 13 años pasase por el cuchillo, o por lo menos estrangulase, que es lo que solía mandar la ley de Alá, a sus hermanos, a los hermanos supervivientes. Pero había una mujer en la familia que se negaba, y era la madre del más pequeño de ellos. El príncipe Mustafa, que no era solo un niño, tenía una madre bastante más ambiciosa de lo que había sido la sultana Handán, pero al mismo tiempo con la maldición de no haber tenido al hijo mayor o al hijo más fuerte. Cuentan que Ahmed ordenó asesinar a su hermano en varias ocasiones, pero que no pudo hacerlo. La sola idea de pensar en matar a Mustafa le causaba dolor y le generaba malestar. Nos encontramos en un momento donde ya los príncipes, los shehzades otomanos, no hacían esa práctica de la que os he hablado muchas veces, de marcharse a otras provincias para practicar labores de gobierno y además prepararse para la futura guerra con los hermanos. Este es un momento donde, aunque la ley de fratricidio, esa tradición de asesinar a los hermanos para dejar el camino libre al nuevo sultán, se seguía practicando, ya no era de forma tan beligerante. Me explico, porque esta tradición sencillamente no puede no ser vista como algo belicoso. Quiero decir que es una tradición que se hacía dentro del palacio, de forma que estaba más ajena a los ojos de la gente. Los príncipes no se peleaban en grandes batallas, no se asesinaban después de guerras civiles, no tenían revueltas, y las traiciones eran de un corte mucho más
palaciego, mucho más a la espalda, podríamos decir, más maquiavélico, más manipulado en el momento. Traiciones entre hermanos, lo que consideraríamos una novela costumbrista. Así es como había ido mutando una tradición que había sido de origen bélico, de origen entre guerreros, pero ahora los sultanes, como os digo, al no viajar ya a las provincias, al quedarse la mayoría en Constantinopla y al estar criados en el harem, de una forma relativamente cómoda y en compañía de las otras mujeres, de las otras esposas, criadas y administradoras y todas las mujeres que rodeaban a la familia imperial, esos niños tenían una educación muy diferente de la que había tenido el sultán Suleimán. Además, desde que se instauró esa tradición de tener varios hijos por parte de la sultana Hurrem, todas las esposas de los sultanes habían podido tener más o menos hijos con él en función de cómo se llevasen con el sultán. Había mujeres como Halime, que tan solo habían tenido a Mustafa. Había mujeres como Handan, que tuvieron a Ahmed, pero también habían mujeres como Safiye, que tuvieron una cantidad enorme de hijos. Ese es el harén de Constantinopla con el que se encuentra la futura Qasem nada más llegar, cuando solo es una niña de la edad del sultán, cuando tiene 13 años. Por tanto, ¿quién envía a Qasem a los aposentos del sultán? ¿Es la madre del sultán, la sultana Handan? ¿Es la abuela del sultán, la poderosa sultana Safiye? ¿O tal vez sea la madre del hermano del sultán, Halime, en un intento porque la nueva favorita del sultán sea alguien simpático, que simpatice con su causa y con la de su hijo? Alguien que busque, tal vez, abolir, en cierta manera, el sistema de la ley de fratricidio, o por lo menos cambiarlo para que no afectase a su hijo. Los otomanos habían visto durante generaciones, sobre todo en los últimos 2 siglos, cómo sus tradiciones habían ido cayendo. Primero, la de que una mujer no se case con el sultán. Segundo, que una mujer no pueda tener más de un hijo varón con el sultán. Tercero, había caído el sistema de educación de los sefardíes, que incluía enviarlos a las provincias, enviarlos a las distintas regiones del imperio, para que se educasen de una forma militar. ¿Qué impedía que ahora se acabase de una vez por todas con el sistema que hacía que 2 hermanos, o varios hermanos, se matasen entre ellos por una corona? Pues si queréis oírlo, vamos a continuar. Los administradores de la Valide Sultán recolectaban cantidades incalculables de dinero. Los campesinos de los dominios otomanos sufrieron mucha violencia y desastres a causa de los impuestos excesivos, pero debido a su temor a los administradores, no pudieron informar a la Valide Sultán ni a nadie más sobre su situación. Descripción que hacen los historiadores sobre cómo estaba la situación de los otomanos en tiempos de la sultana Qasem. Realmente, cuando esta pequeña llega al palacio de Topkapi, no la bautizan como Qasem. Ya sabéis, ya he comentado en alguna ocasión, que a las mujeres cuando llegaban al palacio lo primero que se hacía era cambiarles el nombre, el suyo original, generalmente cristiano si venían de Europa, por un nombre turco, un nombre más oriental y más acorde con la cultura de los otomanos. En el caso de esta niña, no la llaman Qasem, que es el apodo, el título con el que se la llegaría a reconocer internacionalmente, sino que la llaman Mapeiker, que es un nombre muy bonito también, pero un tanto más sencillo, no tan cargado del significado que tendría Qasem, que por si alguien quiere saberlo, significaría algo así como la que manda o la líder de la manada. Es el tipo de significado que, aunque tenga sus variaciones y sus cambios en función de donde lo leáis, siempre conducen a la misma idea, al mismo concepto de que es la jefa, que es la que va a dirigir. He dicho la jefa, igual no debería haber usado esa palabra, pero es que creo que ilustra muy bien lo que quiere decir. Y su primer éxito a nivel personal y a nivel de influencia llegó un par de años después de que ella llegase al palacio
y de que el que sería su esposo, Sultán Ahmed, se convirtiese en sultán. Y como os decía antes, eran dos niños de 13-14 años. Ahmed era un año menor que Kösem. Por tanto, eran dos criaturas de la misma edad, eran dos niños. Dos niños que se suponía debían tener hijos, que no se sabe muy bien quién los reunió, pero sobre los que pronto se puso el foco de lo que sería el futuro del imperio. Pero como os decía, ¿cuál es el primer éxito que tuvo esta pequeña sultana, nada más llegar? Pasaron 2 años de su estancia en el palacio para que en el año 1605, de una muerte tan misteriosa como inesperada, la sultana Handan, madre del sultán Ahmed, abandonase este mundo. La sultana se cree que lo hizo debido a una enfermedad estomacal, pero también hay quien cuenta que podría haber tenido una depresión o que incluso se podría haber suicidado, y esa es la versión más romantizada que tenemos de la historia de esta mujer y la que nos ofrecen algunas novelas, aunque si me pedís opinión creo que es la menos probable. Y es muy llamativo porque un año después de que muriese Handan, Kösem se convirtió en la directora del harem y ese mismo año nació el primer hijo de la pareja, Mehmed. Tengamos en cuenta que en los 2 años más o menos que había pasado Kösem en el harem, se cree que ya en aquel momento cerca del sultán no habían tenido ningún hijo, hasta que fallece, aproximadamente más o menos en el tiempo, la madre del sultán. ¿Podría haber sido casualidad? Sí. ¿Podría haber sido algún tipo de artimaña que no quería la madre sultana que se acercase esta muchacha a su hijo y que por tanto no hubiesen tenido un contacto tan íntimo hasta ese momento? También es posible, pero lo que desde luego no cabe duda es que cuando fallece Handan, es Kösem quien pasa a ocupar su lugar en el harem y lo hace sin ser la madre sultana, sino siendo una de las favoritas del sultán y la que, tiempo más tarde, se convertiría en su hasheki o su esposa legítima, la esposa con la que se casaría de forma oficial. Y lo hizo sabiendo que en el palacio todavía habían 2 mujeres más que llevaban más tiempo que ella, que tenían también hijos de sultanes y que por tanto ostentaban un estatus teóricamente superior al suyo como favorita del actual sultán. Era Halime, ya os he dicho, la madre del pequeño príncipe, el pequeño Shehzade Mustafa, a quien Ahmed había perdonado la vida, por fin rompiendo con la ley de fratricidio. Hay una teoría que cuenta que pudo ser Kösem quien animase a Ahmed a romper esa ley, teniendo en cuenta que ella preveía tener hijos con él y no quería verlos morir. Pero, pues a ver, realmente seguramente se debería al hecho de que cuando Ahmed sube al trono tiene 13 años, todavía no tiene ningún hijo, no está probado siquiera que pueda tenerlos, por tanto, era más prudente mantener, por si acaso, al hermano del sultán con vida por lo que pudiera pasar. Y cuando digo por lo que pudiera pasar, sí, me refiero a que Ahmed podría haber muerto sin descendencia y haber dejado el trono vacante. Por tanto, quizás romper con la ley de fratricidio, lejos de ser una idea romántica, en previsión a tener más hijos y no querer verlos sufrir, podría haber sido una decisión práctica de decir: no sabemos si este sultán tan pequeño, nunca antes había habido un sultán que alcanzase el trono tan pequeño como lo era Ahmed I, en el momento en el que lo hizo, pues decir, por si acaso se nos muere, sin hijos, tenemos este del que tirar, tenemos al hermano ahí aparcado, por si acaso. Y el papel de cuidar de Mustafa, por supuesto, lo tenía su madre, la sultana Halime, otra de las esposas que había tenido el padre de Ahmed, que este árbol genealógico es complicadísimo, pero me encanta. Y bueno, a partir de este momento, Kösem y Ahmed tendrían hijos de forma prácticamente ininterrumpida, prácticamente tendrían un hijo por año hasta la muerte de Ahmed. Los niños se iban a ir sucediendo de forma más o menos lineal y el mayor habría sido Mehmed, quien habría sido seguido por Fátima, por Hanzade, por Aishe, por Orhan, por Selim, por Suleimán, por Murad, por Atike,
por Qasim y por Ibrahim. Esos son los hijos de Qasem, pero es que Ahmed, por su cuenta, con otras esposas, también tendría más hijos, el más famoso de los cuales no es otro que su hijo mayor, el que tuvo antes de tener los hijos con Qasem. Ese muchacho se llamaba Osman, y aunque su madre no es una figura relevante en la historia porque no se sabe qué pasó con ella, si murió de alguna enfermedad, si murió en alguna de las revueltas que los genízaros ya por esta época causaban de forma más o menos intermitente, aunque a veces con más regularidad de la que sería deseable, contra el palacio cuando querían que les bajasen los impuestos o que les concediesen algún tipo de privilegio que veían peligrar, y esto va a ser muy importante para la vida de Qasem. Ella se criaría en el palacio como primero favorita y después como madre de príncipes, viendo esas revueltas y contemplando que los genízaros, como cuerpo de élite y como guardia personal del sultán, eran un elemento al que admirar y al que temer, al que tener de tu lado siempre. Pues no se sabe muy bien si la madre del pequeño príncipe, el pequeño Shehzade, Osman, podría haber muerto en estas circunstancias, pero lo que se sabe es que Qasem habría tomado el papel de madre de este niño y lo habría acogido como su propio hijo. Hay versiones más dramatizadas que nos hablan sobre cómo Osman y Mehmed, el hijo mayor de Qasem, habrían tenido algún tipo de rivalidad, pero desde luego no hay nada probado a este respecto, pero nada de nada, y es más una cuestión de las novelas. Lo que sí se sabe, y lo que parece aparente, es que en el imperio, pero especialmente en el seno de la familia imperial osmanlí, hay cierta calma, se alcanza cierta tranquilidad, y Qasem podría haber ejercido de elemento que ayude a mantener la tranquilidad entre las facciones. Tenía muchísimos hijos y eso siempre iba a dar una estabilidad al imperio, a la corona, a la sucesión. Eso daba tranquilidad a todos, pero también generaba problemas, pues cuantos más hijos tenía Qasem, menos posibilidades tenía Mustafa, el hermano pequeño de Ahmed, de subir al trono. Pero ni Mustafa ni su madre Halime mostrarían una verdadera cara, unas verdaderas intenciones en este sentido, hasta la muerte adelantada, prematura, de Ahmed en el año 1617. Tened en cuenta que subió al trono en el año 1603, murió cuando tenía 27 años y probablemente lo hizo de tifus, dejando el trono imperial vacante y con una duda demasiado llamativa. ¿Quién iba a ocuparse de liderar el Imperio Otomano ahora que el sultán Ahmed había fallecido y ahora que las tensiones con los persas safávidas, parece que de alguna manera podían volver a peligrar? Y volvieron a peligrar en la década de 1620. Pero todavía estaba candente la situación. Tenían por una parte al hijo mayor de Ahmed, Osman, que parecía la opción más obvia a pesar de que no era hijo de Qasem, de la esposa oficial. Ahora ya sí que se la conocía popularmente entre los que la conocían y los que la trataban como Qasem. Sencillamente os he comentado antes lo de Mapeiker para que lo tengáis en cuenta. Pero antes de que pudiesen decidir si iba a ser Osman o alguno de los hijos de Qasem el heredero, Halime Sultán, la madre del príncipe del Shehzade Mustafa, decidió armar una conspiración para poner a su hijo en el trono. Esto ocurrió en ese mismo año de 1617, pero Mustafa no era una persona apropiada para gobernar. Se le consideraba de carácter débil, pero también enfermizo. Hay quien apunta a cierta dificultad a la hora de comprender las cosas y a la hora de manejarse a nivel social con las personas. Era un niño que se crió buena parte de su vida encerrado. El pobre príncipe Mustafa el Shehzade no fue una persona privilegiada, ni mucho menos, a pesar de que nació en la realeza. Es cierto que tuvo todas las comodidades que podría haber tenido un príncipe, entendedme, por favor, pero estuvo siempre bajo la amenaza de ser asesinado en cualquier momento. De hecho, varias veces se ordenó su ejecución, pero no llegó a realizarse.
En algunas ocasiones pasó largas temporadas encerrado en las habitaciones del palacio Topkapi, aislado de todo y de todos, incluso de su propia madre. Y todo esto genera un estrés, una tensión y un malestar en cualquier persona que creo que todos podemos llegar a empatizar con la figura del pequeño Mustafa, que ahora sin embargo ya no era tan niño, ahora ya era un joven. Pero el reinado de Mustafa fue débil y cayó unos pocos meses más tarde, en el año 1618. En ese momento consiguen que quien suba al trono sea el hijo mayor del difunto Ahmed, es decir, Osmán. Y Osmán, que va a subir al trono como Osmán II, se va a plantear una serie de problemas. El más importante, ¿qué hacer con sus hermanos? ¿Qué ocurriría con ellos? Osmán se enfrentaba como sultán a una decisión que pocas veces se habían planteado los antecesores. Podía continuar con esa tradición que había inaugurado su padre de no asesinar a sus hermanos y perdonarles la vida, o también tenía la opción de deshacerse de todos y proteger así su reinado y su propia vida, porque de esa manera Osmán nunca se iría a dormir con el miedo de que o sus hermanos intentasen matarlos o que alguna conspiración de palacio, probablemente de los genízaros, tratase de deshacerse de él. Pero finalmente Osmán decidió no matar ni a su tío Mustafa ni a ninguno de sus hermanos. Lo que sí que ocurrió, relevante para la vida de Qasem, es que se la envió a vivir al viejo palacio durante una temporada. Ella estuvo de ese modo un poquito desplazada del ojo público, alejada de las intrigas, de las miradas y de aquellos que la veían como una figura demasiado astuta y que podría ser peligrosa de estar demasiado cerca del poder. ¿Toda esta teoría os resulta convincente? Pues os he dicho la verdad y al mismo tiempo no, porque si bien es cierto que Osmán no asesinó a su tío ni a sus hermanos, pidió opinión para ejecutar a uno de ellos. Mehmed, el hijo mayor de Qasem, era casi de la misma edad que Osmán, se llevaban pocos años realmente, y era su principal rival a la hora de discutir por el trono y el principal personaje que se pondría en su contra si saltaba cualquier revuelta. Tened en cuenta también que en la época, a principios del siglo XVII, no eran pocos los autores otomanos que hablaban sobre la necesidad de que el sultán volviese a convertirse en un guerrero, en alguien feroz y en alguien fuerte capaz de tomar decisiones difíciles. Buscaban, la mayoría de los autores, a alguien capaz de liderarlos, y se quejaban de toda la comodidad y toda la vida plácida que llevaban los sultanes desde hacía unas cuantas generaciones, concretamente desde Selim II y Murad III. Por lo que Osmán encontrará en el asesinato, en la ejecución de su hermano Mehmed, una forma de, no sabría decir si mantener cierto equilibrio entre el pasado y el presente, o hacer un amago de querer regresar a esa figura más feroz, más fuerte que se tenía de los sultanes. Pero el caso es que la muerte del joven Mehmed en el año 1621 le granjeó a Osmán la antipatía de todos, aunque de la que no se sabe realmente qué pensaba, y a mí me habría gustado saberlo, es de Safiye Sultán, la bisabuela de Osmán y de Mehmed, pues esa sabia mujer había fallecido 2 años antes y no vio a sus bisnietos comportarse de semejante forma. Pero, sea por lo que sea, el reinado de Osmán fue breve. En el año 1623 estalló una revuelta, genízara principalmente, que terminaría con el sultán siendo detenido, siendo despojado de sus ropas, cuentan que arrastrado en una humilde carreta, humillado por las calles de Constantinopla, hasta llegar, por una parte, al cuartel de los genízaros y desde allí ser trasladado a una prisión cercana al Bósforo, donde finalmente, y un tiempo más tarde, sería ejecutado. Osmán II fue el primer sultán en ser asesinado por su pueblo, por sus soldados realmente. Y en su lugar, los genízaros pusieron como sultán, ¿a quién creéis? Pues
Al príncipe Mustafa lo pusieron en el trono una vez más. El tío de Osman no era la mejor opción para gobernar, pero parecía ser un títere hábil y su madre estuvo de acuerdo con que su hijo alcanzase el estatus de sultán, por lo que la figura de Osman quedó como una figura polémica, una figura que, por una parte, había intentado hacer reformas en las provincias, en la forma de gestionarlas, para prevenir ciertas prácticas corruptas entre los gobernantes, pero que, no habían sentado del todo bien y que otros, en vez de tomárselo como medidas que buscaban paliar la corrupción, se lo tomaban como medidas que buscaban favorecer a personas concretas más o menos cercanas al sultán. Y es que al final, cuando haces una reforma, es común que tiendas a confiar en aquellos que te son leales o que en apariencia te son leales. Pero en cualquier caso, otra vez, el reinado de Mustafa fue muy breve y se limitó a unos pocos meses. Después de todo, en ese mismo año de 1623, hubo un golpe de Estado, llevado a cabo por los seguidores de Qasem y de sus hijos, y pusieron en el trono al siguiente hijo mayor que había sobrevivido del matrimonio formado por Qasem y el sultán Ahmed, un niño llamado Murad, de 11 años, que se convertiría en el sultán como Murad IV, y Murad era más joven todavía de lo que había sido su padre, por lo que necesitaba ayuda para gobernar, necesitaba a alguien que se ocupase de su organización, de su formación y de que los asuntos del imperio, que se encontraba en un momento delicado, ya no era ese poderoso, esa gran potencia de tiempos de Suleimán el Magnífico, pero tampoco estaba en la fase de declive en la que llegaría a estar en tiempos posteriores, estaba caminando por una cuerda floja el imperio en aquel momento, pues decidieron que sería su madre, Qasem, aquella que ejercería como regente. Nunca antes nunca una mujer había sido regente. Qasem Sultán, la sultana Qasem, fue la primera en tomar ese papel y lo tomó de forma bastante decidida, por lo que dicen. Aunque no duró demasiado tiempo, porque pronto Murad comenzó a ejercer las labores de gobierno por sí mismo, acompañado por sus visires, sí que es cierto que Qasem estuvo muy metida en las decisiones que tomaba su hijo cuando solamente era un niño, asesorándolo y apoyándolo, temiendo siempre que Murad pudiese correr la misma suerte que corrió Osman, aquel que ya no podría ser nombrado. Osman, ya os digo, fue el primer sultán asesinado por seres externos a la corona, a la familia real, y eso ya marcaba un límite muy peligroso. No podían permitir que los genízaros se subiesen a las barbas, que tuviesen demasiado poder o que fuesen conscientes de que tenían realmente tanta capacidad de asustar. Hacía falta que Murad, a diferencia de Osman, sí que se convirtiera en un líder capaz. Osman lo había intentado y había fracasado, pero Murad debía marcar el territorio, debía convertirse en alguien digno. Y efectivamente, Murad IV, que gobernó entre los años 1623 y 1640, es decir, casi 20 años, fue el último gran sultán de la historia del Imperio Otomano, librando una guerra bastante larga desde la década de 1620, más o menos, prácticamente todo lo que duró su reinado, con los persas safávidas. Hubo temporadas en las que estuvo en disputa Bagdad, Tabriz, que siempre había estado en guerra, siempre había estado en disputa, problemas en Armenia, problemas en Azerbaiyán, pero lo más importante en esta guerra se trataba de el control sobre la zona de Mesopotamia, esa tierra entre el Éufrates y el Tigris. Aunque los persas al principio parecían ganar la partida y eso asustaba profundamente tanto al sultán como a su madre y a todos los visires, llegó el punto, afortunadamente, en que la balanza cambió en la guerra y los otomanos recuperaron Bagdad, recuperaron el control sobre las zonas que a día de hoy pertenecen a Irak y consiguieron posicionarse, volver a la frontera original, la frontera que se había marcado
en la paz de Amasya en el año 1555, es decir, unos 85 años antes. Pero antes de que la paz se materializase por fin en el Tratado de Zubac, la paz entre los otomanos y los safávidas en el año 1639, un año antes de la muerte del sultán Murad, estalló otra rebelión en Constantinopla. Fue el año 1631. Parece ser que la guerra no estaba sentando bien al pueblo. Ya sabemos lo complicados que son los conflictos bélicos. Problemas en la frontera, rebeliones que se alzan contra los soldados, impuestos altos, falta de comida. Quizás basta con que haya algún problema con las cosechas y se está montando la situación. Pero además, Murad tuvo la feliz idea de nombrar como gran visir a Hafiz Ahmed Pasha. Pasha es el título que tenían los ministros y las personas más cercanas al sultán, los miembros de su diván, como se suele llamar, una especie de consejo. Y este hombre no gustaba demasiado a las filas militares, especialmente a los genízaros, por supuesto, que eran los que más voz tenían en aquellas circunstancias, y a los shipahi, que eran un tipo de militares a caballo. Generaba cierta tensión porque no había sido capaz de presentar una batalla realmente fuerte en la guerra con los safávidas. Parece ser que había fracasado en sus intentos por recuperar Bagdad, aunque sí que llegó a asediarla. Y además estaba el problema de que estaba casado con la sultana Aishé. Aishé era la hija mayor de Qasem y de Ahmed. Y sí, este tipo de matrimonios entre las hijas de los sultanes y los grandes visires y los pashás eran algo muy común, pero cuando un gran visir no gustaba a los miembros del ejército, a los militares que debían por una parte luchar por el sultán y por otra parte proteger su vida y la de su familia, se podía volver violenta la cosa. Y más después del asesinato de Osmán. Es que el asesinato de Osmán, el de Osmán II, marcó un antes y un después para siempre en la historia de cómo los sultanes se relacionaban con los genízaros y con su ejército en general, porque ahora sabían que podían atreverse a acabar con ellos. Ahora sabían que no estaban a salvo. Y Qasem, como madre sultana, como valide del imperio, Qasem no alcanzó su máxima influencia como Hasheki del sultán Ahmed I, sino como valide de su hijo Murad IV, y de otro hijo del que ahora os hablaré. Pero en este momento ella tiene el mismo peso en las decisiones y tanto ella como su hijo deciden apoyar a Ahmed Pasha, con la mala fortuna de que efectivamente los militares se alzarán en Constantinopla y terminarán asesinando al Pasha, terminarán asesinando al gran visir, dejando así viuda a la sultana Aishé y también dejando al sultán con otro aviso, que no se pasara de listo y que les escuchase más a la hora de elegir a los grandes visires. Los genízaros estaban teniendo un poder cada vez más fuerte y cada vez más grande. Pero, por suerte o por desgracia, el sultán Murad no llegaría a ver hasta qué punto podía volverse tensa la situación entre su familia y las revueltas de la ciudad. El sultán Murad falleció en el año 1640, habiendo conseguido asegurar en cierta manera las fronteras del imperio, especialmente las orientales, pero también tuvo cierto trato con los occidentales que le llevaría a mantener una situación un tanto pacífica, más o menos, con sus incursiones y sus cosas y sus conflictos pequeñitos, pero todavía no tan a gran escala como llegarían a ser. Pero el problema es que Murad no había dejado hijos varones sanos que pudiesen sucederle, y además, a lo largo de su reinado se había empeñado en asesinar a algunos de sus hermanos, por lo que las opciones para elegir un nuevo gobernante, ahora que el tío Mustafa también había fallecido, se estaban reduciendo. De forma que el elegido final para ocupar el cargo de sultán fue Ibrahim, el pequeño, el más pequeño de los hijos de Qasem. Nacido en el año 1615, se había educado con toda la comodidad que correspondía a un shehzade otomano. Había vivido tranquilo, hasta cierto punto, entre las faldas de su madre y de sus hermanas, pero también con la constante amenaza de que su hermano Murad
pudiese acabar con él. Murad es un sultán que sí, se convirtió en alguien más fiero, en alguien con carácter, pero también en alguien de difícil capacidad para confiar en la gente. Murad no se fiaba de nadie y es fácil pensar que Ibrahim habría tenido miedo de lo que podía pasarle. Por lo que, cuando finalmente sube al poder en el año 1640, se habla abiertamente de que su madre, la sultana Kosem, le convenció para que ella le ayudase con el gobierno como valide sultán que seguía siendo la madre sultana por segunda vez consecutiva, y le animó a ocuparse más de sus relaciones con sus concubinas, con sus odaliscas, con sus esposas en general. Se cuenta que Ibrahim estaba obsesionado con las mujeres. Tenía tantas mujeres que prácticamente no cabían en el harem. No había dinero para poder mantenerlas a todas en las condiciones que se debían de tener. E incluso es bastante destacada sobre Ibrahim la leyenda urbana de que sentía debilidad por las mujeres obesas, hasta el punto de que ordenó que buscasen a la mujer más robusta del imperio y que cuando la encontrasen le regalaran tierras, le ofreciesen joyas y le diesen todo lo que pidiera con tal de ir a ver al sultán. Ibrahim ha pasado a la historia por ser un sultán bastante triste y que debía de tener alguna enfermedad severa del corte de la ansiedad o de la depresión fuerte, pues poco a poco, con el paso de los años, su situación se iba empeorando. Ibrahim se iba volviendo paranoico, a diferencia de Murad, que se cuenta que sencillamente era un ser más frío o más cruel. Ibrahim destacaba por su impulsividad, por sus decisiones estrafalarias y por la necesidad de sentirse seguro en todo momento. Cuentan que comenzó a llevarse talismanes extraños a Constantinopla porque bajo ese pretexto se sentía más seguro. También se habla de que poco a poco fue perdiendo la simpatía hacia su madre y hacia el que había sido el último gran visir del reinado de su hermano Murad y el hombre que se había ocupado de gobernar mientras que él estaba con sus odaliscas, Kemanques Kara Mustafa. A Ibrahim se le achaca haber iniciado la Quinta Guerra Otomano-Veneciana por el motivo de que en un pequeño asalto a unos barcos otomanos, unos piratas de origen cristiano habían tomado como rehén al hijo de una de las nodrizas de Mehmed, el hijo mayor de Ibrahim, y que esto le enfureció. Es una leyenda popular y es difícil que ocurriese, pero si realmente Ibrahim estaba tan perturbado hasta el punto de perder la cabeza, no creamos que no es posible que se hubiera provocado poco a poco el estallido de una nueva guerra contra los venecianos que duraría más de 20 años, en total unos 24 años de duración de guerra, teóricamente iniciada por el pretexto de que habían secuestrado a uno de los hijos de los sirvientes del sultán. Lo que sí se sabe es que por el motivo que sea, la situación llegó a ser tan crítica, que la sultana Kosem y el gran visir decidieron que lo mejor era apartar a Ibrahim del poder, apartarle del trono y poner a su hijo mayor, Mehmed, que todavía era un niño también, en su lugar, quedándose Kosem como la regente y quedando Turhan Hatise, la madre del niño, apartada también a un segundo plano. Pero la sultana Turhan no estaba de acuerdo con esto y comenzó a distanciarse de la poderosa sultana Kosem, a convertirse en una rival que buscaba tomar su propio poder en vez de ser la que siempre iba a estar siguiendo a la sultana. El problema estaba en que los primeros intentos por apartar a Ibrahim del poder acabaron mal. El sultán los descubrió y decidió ejecutar a Kemanques Pasha. Pero después de ejecutarle a él, ejecutaría a muchos otros. Ibrahim, si no se sentía cómodo con alguien, lo ejecutaba. Muchos pashás sufrieron ese destino. Se habla de historias muy extrañas sobre cómo incluso se había llegado a proponer, que esto se ha dicho que lo hicieron más de un sultán, pero yo os lo cuento de todos modos porque es muy llamativo. Se planteaba que cuando Ibrahim
o cualquier sultán de la época quería deshacerse de alguien o consideraban que alguien debía ser ejecutado, se le proponía que podría sobrevivir, salvar la vida, si ganaba una carrera contra el jardinero del Palacio Topkapi, un personaje que, en caso de vencer, ejecutaría al preso en ese momento. Había truco, por supuesto, porque el jardinero estaba muy bien entrenado, conocía mejor que nadie los jardines y era capaz de salir corriendo en cualquier momento, porque estaba ya preparado para eso. Un juego macabro, Dios sabe si es cierto, pero que desde luego alimenta muy bien las leyendas sobre el sultán Ibrahim. Y al final, así tuvieron que estar aguantando hasta que en el año 1648 por fin estalla una revuelta y estalla un intento de golpe de Estado que consigue apartar al sultán Ibrahim del poder. ¿Pero qué iba a pasar con él? Se rumoreaba que lo iban a encerrar en una habitación para locos, pero también que lo iban a ejecutar de forma discreta. Se sabe que al final fue estrangulado por unos militares que enviaría su madre, o que por lo menos su madre estaría de acuerdo con esto, de enviarle el 18 de agosto de 1648. Estrangulado como muchos shehzades antes de él, tal vez pensaron que deshacerse de Ibrahim era la manera de salvarlos a todos. Pero la cuestión es que Qasem, sin saberlo, estaba conduciéndose cada vez más hasta el final de sus días. Como madre sultana, había trabajado y se había ocupado de su hijo Murad y de su hijo Ibrahim. Había sido la favorita y la mujer más valorada durante el reinado de su esposo Ahmed, pero ahora se estaba convirtiendo en una anciana, aquella que más tiempo había vivido en el imperio durante los últimos años, y una mujer que corría el riesgo de caer por su propia vanidad, pues la sultana Turhan Hatise, la madre del nuevo sultán, Mehmed IV, el hijo de Ibrahim, un niño de solo 6 años, no iba a quedarse esperando a que llegase su turno de forma pacífica. Ella quería tomar partido ya, quería ejercer la regencia sobre su hijo como Qasem la había puesto en práctica con sus propios hijos. Pero para que Turhan consiguiera su sueño tendría que esperar 3 años. 3 años que acabaron con una nueva revuelta en Constantinopla, con una nueva rebelión en el palacio y con el asesinato de la que mandaba, la líder de la manada, la sultana Qasem. Si queréis escuchar su asesinato, os pido que por favor os quedéis unos minutos más. El mencionado Behram Ketuda gozaba de gran prestigio, distinción y riqueza, pues como administrador de todos los asuntos financieros de la valide sultán y de las instituciones piadosas que había establecido ésta, como hombre extremadamente confiable, adquirió una gran cantidad de riqueza y propiedades, pero sus hijos y sus nietos no mantuvieron la alta estatura que él había disfrutado, y sus riquezas y propiedades fueron dilapidadas. Comentarios sobre el estatus que tenía el administrador de Qasem Sultán y lo que ocurrió con la riqueza que ésta le dio. Se cuenta que el 2 de septiembre de 1651 los seguidores de la sultana Turhan irrumpieron en las habitaciones de la valide. Qasem desde hacía años, por lo que pudiera pasar, solía rodearse por una parte de sus hijas, de entre las que destacaba Atike, o la sultana Aisha también, y además se hacía seguir de sus propios aliados dentro de los eunucos del harén, los cuales no eran meros criados, pues también, en algunas ocasiones, podían llegar a tener que utilizar las armas para proteger a sus señoras, o porque deseaban hacerlo. Y por supuesto, también llevaba su propio grupo de genízaros, de guardias, que le eran leales y que matarían por ella si fuese necesario. Por su parte, Turhan contaba con la ayuda del que en aquel momento era el encargado del harén, Suleiman Aga, uno de los eunucos más importantes. La historia, la leyenda, nos cuenta que cuando se acercaron a las puertas que estaban custodiadas por los soldados favorables a Qasem, el jefe de estos se aproximó a Suleiman Aga
y a los que venían de parte de la sultana Turhan a preguntar qué ocurría. En respuesta, lo mataron de un hachazo. A continuación, irrumpieron en las habitaciones, donde la sultana Kösem estaba acompañada del joven sultán Mehmed IV, el sultán niño, de su madre, la sultana Turhan, y de una anciana que hacía las veces de bufón. Dicen que en ese momento el sultán niño firmó la orden de ejecución de su abuela, pero que, por favor, pidió que no la hicieran sangrar y que no la golpeasen de forma demasiado excesiva, pues Mehmed seguramente solo era un pequeño que no se enteraba de lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Pero su madre estaba dando un asalto al poder. Los hombres de Turhan se desplegaron por el harem imperial y por el resto del palacio Topkapi para asesinar a todos los que simpatizaban con la sultana. Persiguieron a los demás hijos del sultán Ibrahim, que estaban ocultos con sus madres por distintas salas del palacio, y mientras tanto fueron a por Kösem. La encontraron escondida en un armario, por lo que dicen. Solamente se veía de ella el trozo de su falda, lo que sobresalía. De no ser por ello, tal vez la anciana habría podido escaparse. Kösem ya no era la jovencita, la niña sin nombre que había llegado al harem. Ni siquiera tenía las suficientes fuerzas para defenderse, por lo que dicen que la atraparon, la sacaron a rastras hasta el patio y que allí la golpearon, se enfrentaron a ella y que, finalmente, la estrangularon con sus cabellos. Hay representaciones, hay miniaturas que muestran esa escena, unas más elegantes que otras. En general no son muy cruentas si las queréis buscar, pero desde luego no te lo pintan con toda la crueldad que debió de tener aquel acto, pues, además de ser una anciana, la sultana Kösem era una mujer muy valorada en el imperio, y pronto, cuando se conoció la noticia de su asesinato, hubo disturbios en la ciudad, por todas partes, pues Kösem se había ganado con tantos años de paso, entre una cosa y otra había estado toda la vida en Constantinopla, se había ganado el respeto de todos y el cariño del pueblo y, sobre todo, de los militares, a quienes había sabido manejar siempre. La sultana Turhan intentó poner orden, intentó ocuparse de la regencia de su hijo Mehmed, pero no tuvo el mismo éxito que Kösem. No tuvo la capacidad de influencia que ella habría llegado a tener como valide de dos sultanes. Es importante, cuando se analiza la influencia que tuvo la sultana Kösem, plantearse eso, que ella, a diferencia de sus antecesoras en el sultanato de las mujeres, a diferencia de Hürrem, de Safiye, de Nurbanu y de Mihrimah, Kösem fue una mujer que ostentó el cargo tanto de Hasheki sultán como de valide sultán, y ostentó el de valide sultán la mayor parte de su vida. Fue la madre sultana, la máxima autoridad dentro del harem imperial y la máxima autoridad femenina, pero también fue una regente, y eso es algo que nadie más fue. La única mujer, tal vez no la más rica fueron Hürrem y su hija Mihrimah, pero sí la más poderosa a nivel de influencia, a nivel de capacidad. Era tan poderosa que cuando la sultana Turhan, su nuera y gran rival, quiso deshacerse de ella, tuvo que recurrir a la fuerza bruta y buscar a prácticamente todo un ejército que masacrara el palacio para poder deshacerse de ella. Necesitó que Mehmed, el sultán niño, su hijo, firmase la orden de ejecución de su abuela, porque de lo contrario nadie habría visto bien la muerte de la anciana. Kösem no fue una persona que participase de forma activa en las guerras. No tuvo un poder fuerte, el poder de la regente durante demasiado tiempo, pero sí que fue una mujer que con sus acciones y con su habilidad política supo manejar las labores de gobierno del imperio y, lo más importante, fue una mujer que asistió a un cambio de paradigma, el cambio de la ley de fratricidio a la ley del seniorato, que fue la manera en la que los sultanes otomanos se sucedieron entre ellos a partir de entonces. Y se trataba de que ahora no iba a suceder ni el hermano más fuerte ni el hermano que sobreviviese a las masacres del fratricidio, sino que el sucesor legítimo iba a ser el varón de más edad de la familia Osmanlí. Y esto generaría situaciones curiosas porque
Al ser el hombre más mayor el legítimo heredero, podía darse la situación de que un sultán fuese muy mayor y tuviese un reinado muy corto y muy intermitente, o que por el contrario fuesen sultanes muy jóvenes. Todo iba a depender del momento y de la situación de la familia, pero esta tradición ya se iba a mantener hasta la desaparición del imperio en el siglo XX. Y lo más llamativo de la sultana Kosen también es que bajo su reinado, bajo su época, los sultanes en su mayoría se sucedieron entre hermanos, algo que nunca había pasado de forma regular, pero que ya os digo, se iba a convertir en una norma. Y creo que con esto podemos cerrar el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que no os decepcione y que queráis conocer más historias. El programa del viernes que viene irá dedicado a los Trastámara otra vez, que creo que ya he dejado bastante pausa a esa historia y quiero retomarla, pero por motivos de documentación he tenido que retrasarlo un poco. Espero que no me lo tengáis en cuenta y que igualmente lo disfrutéis mucho. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene, aquí en Relatos de la Historia. Recordad que ahora somos independientes.